el venir a la casa de Dios es una bendición, ¿sí? Es un privilegio estar en la casa de Dios porque en su casa nosotros recibimos el alimento espiritual. Mucha gente está muerta espiritualmente, mucha gente camina muertos, son como los muertos vivientes, la gente en este mundo, ¿sí? Están vivos, pero a la vez están muertos. Y ellos no lo entienden así. Incluso hay gente de las mismas iglesias que todavía no entienden que, hermanos, sin tener la palabra de Dios en sus vidas, ellos, hermanos, están muriendo, están secándose, y se cumple la palabra que dice en Ezequiel: un valle de huesos secos. Hay mucha gente que está muerta, hermanos, seca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene cabida en ellos, no les gusta. Y como decía nuestra hermana, ¿no? Algo muy interesante: ¿a cuántos nosotros nos gusta que nos exhorten? Y la verdad es que a nadie le gusta que nos exhorten. Esa es la gran verdad. A las personas no les gusta que les hablen fuerte, a las personas no les gusta que les digan su verdad, a las personas no les gusta que le digan lo que Dios manda y que uno debe corregirse y alinearse a lo que la Biblia dice y no a lo que el hombre piensa o a lo que a nosotros nos gusta. Esa es la gran verdad, ¿me entiendes? Y es por eso que mucha gente rechaza el Evangelio, porque el Evangelio dice que hay que apartarnos de muchas cosas, hay que abstenernos de muchas cosas, hay que andar así, hay que corregirnos, y eso no le gusta a la gente. Y porque no le gusta simplemente es porque por eso no están en las iglesias. Sin embargo, nosotros estamos aquí luchando por, hermano, alcanzar la vida eterna. Esa es nuestra meta. Nosotros estamos aquí luchando para alcanzar la vida eterna, y sobre todo por agradecimiento a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre, como la Biblia dice, hasta la última gota por nosotros. Porque recuerde que Juan habla que Cristo, después de botar toda su sangre, Él botó agua. Sí, Él derramó hasta la última gota de sangre en su cuerpo. No quedó nada, porque la Biblia registra que Él botó agua. Sí, eso quiere indicar que ya no había más sangre en su cuerpo. Y es por eso que nosotros agradecemos a Él por habernos dado el privilegio y la oportunidad de empezar de nuevo, ¿sí? De empezar de nuevo. Y es por eso que cada uno de nosotros nos esforzamos en el venir a la casa de Dios. Y vamos a continuar en esta noche con las enseñanzas en el cual nosotros estamos llevando. Ya hemos estudiado el libro de Mateo completamente, ¿sí? 28 capítulos hemos estudiado los 50 capítulos del Génesis. Estamos en Éxodo capítulo 20 y vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a ir a Éxodo todos, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Nos vamos poniendo en pie mientras lo van encontrando. Estamos grabando también la prédica para lanzarla por el internet. Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia. Lo encontraron, se van poniendo en pie y vamos a lecturar la palabra de Dios. Amén. Éxodo 21. Los 10 mandamientos. Hay gente que dice que los 10 mandamientos ya pasaron, gente que no conoce la Biblia, no conoce a Dios tampoco. Los 10 mandamientos. Dice la palabra, me siguen con la vista, por favor. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar ahí como estamos de pie. Ya que no hemos orado, vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestras vistas y pedimos a Dios que Él nos dé sabiduría, entendimiento y su Santo Espíritu nos dirige y nos habla. Amén. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido este privilegio enorme de poder lecturar tus escrituras. Te damos gracias de todo corazón, Señor Dios mío, por este privilegio tan grande, Señor Dios mío, y te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra en esta noche, mientras la palabra tuya, Señor Dios mío, se va dando, se va ministrando a cada vida. Señor, abre el entendimiento, abre el corazón, abre la mente, Señor, de cada vida, de los que están presentes y de todos los que han de oír, Señor, este mensaje a través del internet. Gracias te damos de todo corazón, sabiendo que tú eres poderoso, Señor Dios mío, para hacer grandes cosas. Señor Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada con poder, con autoridad, como tú siempre lo sabes hacer. Señor Dios mío, declaramos victoria, declaramos, Señor, libertad sobre tu pueblo. Bendito Dios, reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de apatía, de sueño, de cansancio, todo espíritu que no glorifique tu nombre, Señor Dios mío, sea cancelado en el nombre de Jesús. Y tu Santo Espíritu sea el que nos ministre en esta noche, reconociendo, Señor Dios mío, nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti, sabiendo, Señor Dios mío, que nada, Señor Dios mío, podemos entregar si tú nos lo das primero, Señor, y por eso mismo nos sujetamos a ti y a tu palabra y pedimos que tú, Señor Dios mío, en esta noche ministres, amado Padre, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan sus Biblias abiertas ahí donde hemos leído, por favor, no la cierren. Estamos en enseñanza y vamos a avanzar todo lo que podamos en esta noche, en esta hora que nos queda. Amén. 2006, segundo sábado de este año 2016, perdón. Nosotros, hermanos, estamos ansiosos esperando. Yo no sé si usted recuerda que Cristo va a venir. No sé si usted lo tiene presente cada día. Hay gente que se le olvida y se acuerda cuando viene a la iglesia que Cristo va a venir, o porque lo oye, porque el pastor lo dice. Pero todo cristiano, todo nacido de nuevo, debe recordar que Cristo va a venir muy pronto, mucho antes de que usted se imagina. Sus ojos lo verán. Nuestros ojos verán a algunos partir de esta iglesia y desaparecer. Creo yo que va a ser en un culto. Y muchos se regocijarán cuando suban, y muchos llorarán. Y se lo digo, nuestros ojos verán eso. Y será un dolor grave, grande para cada uno de nosotros. Hay mucha gente que ignora y está viviendo su vida cristiana como si todavía no había nacido de nuevo. Está viviendo como si estuviera en el mundo. Sí, está en muchas cosas, pendiente de muchas cosas, sin temor de Dios, haciendo su vida como si Cristo no fuera a venir. Pero sin embargo, hay que tener siempre presente eso. Cristo va a venir y nosotros lo vamos a ver. Y eso lo hemos probado muchas veces por la Biblia. Estamos viendo, hermano, lo que está sucediendo en el mundo entero. Sí, los acontecimientos que están habiendo. Si usted se enterara de las cosas, hermano, que están saliendo en las noticias, usted busque, los que tienen acceso a internet, busquen noticias cristianas. Usted va a encontrar cosas horribles, sí, cosas que a veces dan hasta escalofríos y dan miedo, y a veces también, hermano, te da gusto, porque saber que todas esas cosas son ya los últimos, sí, las últimas muestras o las últimas señales que indican el retorno de nuestro Maestro. Y eso debe ser para nosotros un agrado, debe ser para nosotros algo que nos regocije, porque sabemos que nosotros anhelamos que Cristo venga. Así que preparemos todos los días y vamos entonces escudriñando su palabra. Los 10 mandamientos fueron dados, hermano, en el monte Sinaí. Fue dado a un hombre al cual Dios llamó, teniendo él 80 años, Dios lo llamó de 80 años, ¿sí? Y Dios lo procesó, a él lo preparó por 40 años, ¿sí? Preparó su carácter, lo moldeó, lo preparó 40 años para que él esté a la altura, ¿me entiende?, de la situación
el cual él iba a enfrentar. Moisés tenía que enfrentarse, hermano, al mismo diablo. Se tenía que enfrentar al faraón y a todos los brujos y hechiceros que él tenía en su alrededor. Él tenía que enfrentarse a una nación entera, a Egipto. Y no solamente eso, sino también al mismo Israel, que hermano, que querría muchas veces apedrearlo. Tenía que tener un carácter diferente, tenía que tener valentía, tenía que ser un hombre, ¿me entiende? Diferente. Tenía que ser, hermano, un hombre que resistiese cualquier prueba, cualquier dificultad. Tenía que, hermano, él marcar la diferencia. Cuando vinieron los problemas, él no se echaría para atrás como lo hizo Aarón. Aarón, el pueblo se le fue encima, ¿me entiende? Y Aarón claudicó y Aarón cometió falta delante de Dios, y por eso que Dios lo mató en el monte Ararat. Dios lo mató, no le permitió ver la tierra prometida. A Moisés muchas veces el pueblo lo estuvo por apedrear, ¿me entiendes? Pero Moisés jamás renegó y jamás se doblegó. ¿Por qué? Porque Dios le preparó 40 años a Moisés. 40 años les llevó moldear su carácter, prepararlo. Y nosotros todavía estamos en pañales, nosotros todavía tenemos algunos años en el Evangelio. Y convertir la vida de una persona lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, sobre todo cuando usted no ora, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no congrega, cuando usted no vigila, no ayuna, va a tomar más tiempo todavía el que Dios moldee tu carácter. ¿Me entiendes? Porque el corazón de la persona, de cada persona es diferente, y el corazón siempre es engañoso, el corazón siempre es rebelde. Y tenemos nosotros aquí en la iglesia mucha gente que tiene carácter fuerte, mucha gente que tiene carácter sensible, que por cualquier cosa se resiente, cualquier cosa se desalienta a algunas personas, y tenemos muchas personas de diferentes caracteres. Pero nosotros en la iglesia, ¿me entiendes? Venimos porque en la iglesia, ¿me entiendes? La palabra nos enseña, nos exhorta, nos hace ver nuestra realidad, nos confronta con su palabra, Dios. Sí, en la iglesia, y nos hace ver cómo nosotros estamos y qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, Moisés recibió estos mandamientos, y estos mandamientos, escuche bien, no han pasado de moda, como mucha gente dice, que eso es en el Antiguo Testamento. Los mandamientos de Dios jamás pasan, porque los mandamientos de Dios son eternos. ¿Me entiende? Y ya he enseñado a no confundir mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas y preceptos. Son 5 cosas diferentes que, sumado a las 5, sí, dan 613 mandamientos en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, que Dios ha dado para que el hombre ande rectamente y camine de acuerdo a como Dios manda. Sin embargo, es muy duro y muy difícil, y ningún hombre, les decía, pudo cumplirlo. Es por eso que Cristo vino y nos ayudó, porque si Cristo no hubiera venido hace 2000 años, el mundo se lo hubiera llevado el mismo diablo. Pero Cristo vino a ayudarnos, a rescatarnos. Pero los mandamientos jamás Él los canceló, jamás Él dijo hasta aquí nada más, porque esos mandamientos siguen vigentes, son eternos, los mandamientos de Dios. Pero no hay que también caer, hermano, en el fariseísmo y, hermano, caer, hermano, en cosas que uno se aferra y que no están bien de acuerdo a la Biblia. Vamos a ir escudriñando cada uno de ellos, ¿ok? El primero y el más grande, que Cristo también lo dijo en el Nuevo Testamento, Él dijo, le preguntaron a Él, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y Cristo habló de dos mandamientos en el cual se resumían todos ellos. Y el primero era el amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora lea conmigo usted el Éxodo 22, dice, Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí va el mandamiento en el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra dioses ahí está escrita con minúscula. ¿Por qué? Porque sí existen dioses, ¿me entiendes? Dioses, no que sean dioses como Dios, sino que son dioses porque los hombres lamentablemente lo han hecho sus dioses, pero en realidad no son dioses. Estos dioses que está ahí con minúscula, para que usted sepa, hermanita, y los que nos van a escuchar, estos dioses son demonios.
son espíritus creados una vez por Dios. Un tiempo fueron ángeles y luego en la rebelión, en la batalla que hubo en el cielo, se expulsaron la tercera parte de los ángeles, fueron expulsados con Satanás. Muchos de ellos quedaron en el segundo cielo y esos ángeles se convirtieron en demonios. ¿Me entiendes? Y esos demonios muchas veces bajaron a la tierra, porque eso es bíblico, está en la Biblia. La Biblia dice que Satanás bajó a la tierra a tentar a Job. ¿Me entiendes? Esos demonios, esos principados, esas potestades, porque Pablo también lo dice, que nosotros tenemos lucha contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de regiones celestes, contra muchas entes de maldad. Lo dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que cuando Dios mandó un mensaje a Daniel, ¿me entiendes? Bajó un principado del segundo cielo a la tierra y no permitió que Gabriel, el arcángel, pasara y diera el mensaje a Daniel. Entonces, eso es bíblico. ¿Me entiendes? Los demonios que están en el segundo cielo, no en el tercer cielo, que es el cielo de Dios, esos demonios bajan muchas veces a la tierra y hacen milagros, señales, prodigios. Y es por eso que los hombres, como no conocen la Biblia, como no conocen a Dios, al ver que estas entes, ¿me entiendes?, hacen cosas, entonces ellos les llaman dioses. Y los hombres siempre han endiosado, y los hindús tienen muchos y miles de dioses. Por ejemplo, los hindús tienen a una mujer con 6 brazos. Sí, una mujer con 6 brazos y un hombre con 6 brazos. Ellos dicen que un tiempo esas personas bajaron, estuvieron aquí en la tierra, bajaron del cielo e hicieron muchas cosas, dicen los hindús. 6 brazos, una mujer con 6 brazos. Sí, e hizo muchos milagros. Y los hindús le empezaron a adorar como Dios. Pero la Biblia dice que los demonios engañan, son mentirosos, hasta se pueden vestir como ángeles, ¿me entiendes? Y hacen cosas, pero no por eso son dioses. Es por eso que la Biblia dice ahí, dioses con D minúscula. Y Jehová manda, lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque debe haber solamente un solo Dios, y existe para nosotros un solo Dios. Y para demostrar que esos demonios no son dioses, es simple. Porque en la Biblia nos habla la característica, las cualidades que debe tener Dios. Para ser Dios hay que ser omnipresente. ¿Qué significa eso? Que debe estar presente en todo el mundo, en todo el universo al mismo tiempo. Y los demonios, ni siquiera el mismo Satanás puede hacer eso. Él baja aquí a Chimbote y lamentablemente no puede estar en Lima. Jamás podrá estar en, en Ecuador, en Chile, no puede. Solamente baja porque a un solo lugar y no puede estar en todas partes. Es por eso que el diablo, ¿me entiende?, tiene demonios en todo el mundo, los cuales le van informando lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Por eso que no son dioses en verdad. Y Dios manda estrictamente, solamente hay un solo Dios, y ese es Jehová. Los demás no tienes por qué tú adorarlos. Verso 4 dice lo siguiente: segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, escuchen. Segundo mandamiento. Este mandamiento que está ahí, la Biblia católica, sí, la Biblia católica, para que usted vea, la Biblia católica es la Biblia latinoamericana. La Biblia católica lo ha desaparecido. Yo tengo la Biblia latinoamericana, la anterior, la antigua, la de 1995 y la del 2005, ¿sí? Y la Biblia católica, este verso lo ha partido, lo ha dividido, este verso lo ha sacado y ha quitado el verso 5, lo ha quitado y la gente ni cuenta se ha dado. Es por eso que la iglesia le pregunta a un católico y le dice, la Biblia prohíbe claramente y tajantemente que usted no puede hacerse ninguna imagen. No se puede hacer un santo, ¿me entiende? Ni una virgen. Eso es prohibido por Dios y es un mandamiento. No se debe hacer ninguna imagen, está escrito ahí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, y es más, dice la Biblia que ni siquiera debes adorarla ni inclinarte a ella. Y eso, lamentablemente, la gente no entiende.
hay gente que me sale con la excusa, dice, yo no adoro a una imagen, yo no la venero, yo la honro nada más, dicen ellos, ¿sí? O sea, quieren cambiar, ¿sí? Quieren cambiar y quieren librarse de lo que Dios está diciendo, pero es la misma chola con diferente pollera, es lo mismo. O sea, el momento en que tú vayas a una imagen, a una estatua, y te inclines a ella y ores a esa estatua, tú la estás honrando, ¿me entiendes? Y la Biblia dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Es tajante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Toda persona que hace eso y no se arrepiente, lamentablemente ya tiene un pie en el infierno. Aunque les duela a los católicos, aunque reviente de cólera el Papa, la Biblia dice así y se acabó. Aquí no hay que no, yo no creo, yo pienso que es así, porque hay gente así, ¿no? Yo pienso, a mí me parece que es así. Aquí no te parece, a ti lo que te parece o lo que tú piensas está de más. Aquí lo que vale es lo que la Biblia dice, ¿me entiendes? Eso, lo que está escrito ahí, uno no lo puede cambiar porque es un mandamiento de Dios. Está escrito ahí. Dios dice, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de las aguas, tú puedes hacerte una imagen. Eso es pecado delante de Dios y es el segundo mandamiento. Es más, ¿qué pasa? Dice la Biblia en el verso 5, claramente dice, ¿qué pasa cuando tú empiezas a adorar o a hacerte una imagen? La Biblia dice que hay una maldición que cae sobre esa familia, sobre su hijo, sobre su nieto, y su bisnieto y su tataranieto. 4 generaciones malditas, ¿me entiende? Por ese pecado de haber hecho una imagen y de haber adorado. Honrar a esa imagen es un pecado que pasa hasta la 4ª generación. Y eso está escrito ahí en la Biblia. Pero sin embargo el verso 6 dice, yo hago misericordia también, dice Dios, a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, la vez pasada fue un familiar para el día 25 creo que fue a darnos el feliz Navidad y empezamos a hablar y él decía, pero yo amo a Dios porque yo hago estas cosas, yo no me porto mal, yo hago muchas cosas. Y empezó a dar su versión, ¿no? Pero sin embargo, se molestó cuando tú, hermano, cuando tú le dices que si uno ama a Dios, el que ama a Dios es quien guarda sus mandamientos. Sencillo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no lo puedes amar, porque ahí está escrito. ¿Sí? Es más, San Juan dice claramente, aquel que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. Y aquel que no guarda sus mandamientos, lamentablemente no ama a Dios. Podrá cantarlo, podrá hacer una composición, podrá gritarlo a los 4 vientos, pero sin embargo no ama a Dios. Así de simple. ¿Por qué tú no amas a Dios? Porque tú no aceptas a Cristo. ¿Por qué tú no amas a Dios? Porque tú no quieres dejar la borrachera. Porque tú no amas a Dios porque tú no quieres dejar las mujeres. Porque tú no amas a Dios porque tú no quieres vivir santamente. Entonces tú no puedes amar a Dios. Por más que hagas muchas obras y muchas cosas, si tú no guardas sus mandamientos, tú no puedes amar a Dios. Así tú digas, no, tú te equivocas, tú no sabes lo que dice mi corazón. Hay gente, una mujer me dijo, tú no sabes lo que hay en mi corazón. No, yo sé cómo tú vives, yo sé cuáles son tus frutos y tus frutos dicen que tú no amas a Dios, por lo tanto, tú no me vas a venir a mí a engañar que tú amas a Dios. Te duele, sí, pero lamentablemente la verdad, es mejor que yo te diga una verdad cruda y que tú te amargues conmigo de repente para toda la vida, pero ¿a qué preferible que no vayas y caigas en el infierno? Es preferible eso. La verdad es la siguiente, aquel que no guarda los mandamientos de Dios simplemente no lo ama. Podré yo venir a la iglesia, podré yo ayunar, 40 días, podré orar, 7 horas, pero sin embargo, si yo no guardo sus mandamientos que están escritos en la Biblia, usted no puede amar a Dios, pues, hermano. Así de sencillo. Eso duele, ¿verdad? Eso es duro. Pero así dijo Jesús.
dura es esta palabra. Pedro le dice a Jesús: Señor, tú estás hablando muy fuerte. La gente se está yendo, porque la gente venía y seguía a Jesús cuando Jesús hacía los milagros. Y la gente es así. Cuando Jesús empezó a hacer los milagros, cuando Jesús reprodució los panes y los peces, la gente le seguía. Había 5,000 que comieron esa vez. Y cuando Jesús empezó a sanar a los enfermos, la gente le seguía. Pero cuando Jesús empezó a predicar, la gente se empezó a ir. Pedro viene y se le acerca a Jesús y le dice: Señor, la gente se va. Muy duro es lo que tú estás diciendo. La gente se está yendo. Jesús le mira a Pedro y ¿qué cree que le dice? Le dice: tiene razón, Pedro. Jesús le dice a Pedro: ¿ustedes también se quieren ir? Vayan. Así se predica. ¿Me entiende? El altar no es para hacernos, qué sé yo, los amigos. El altar no es para hacer bromas, hermano. Aquí no se viene a hacer bromas. Aquí se viene a hablar lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para nosotros empezar a vivirla. Así, hermano, está escrito en la Escritura. Ahora, escuche. El verso 7 dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hay mucha gente que hace eso. Ahora, ¿qué significa eso? Hay mucha gente que lo malinterpreta este texto. ¿Qué es tomar el nombre de Jehová en vano? Hay mucha gente que dice, el jurar, cuando dice por Diosito, es tomar el nombre de Dios en vano, pero eso es una parte, ¿sí? El tomar el nombre de Dios en vano es más profundo que eso. ¿Qué es eso? Le doy un ejemplo. Mire, la vez pasada, yo les he contado esto, que ha sucedido aquí en San Pedro, con un supuesto pastor, ¿sí? Que fue a orar por un endemoniado y el endemoniado casi le rompe toda la ropa, y si no es porque el papá lo agarra a este endemoniado, ¿qué hubiera hecho con este supuesto pastor, ese endemoniado? La vez pasada, escuché un testimonio en Puerto Rico, 2 evangelistas fueron a predicar a una iglesia, y cuando trajeron a un endemoniado, un jovencito, ¿sí? Un jovencito, más o menos 20 años dicen que tenía, y los evangelistas predicaron su mensaje y bueno, se hizo todo el servicio. Pero cuando fueron a orar por este endemoniado, eran las 10 de la noche que empezaron la oración, ¿sí? Las 10 de la noche, y ellos empezaron a orar y los demonios no se iban de esta persona, de este endemoniado. Y oraron hasta las 11 y hacían su show y todo, y reprendían y gritaban fuertemente y decían: en el nombre de Jesús, por Jehová, yo tengo la autoridad, y hablaban muchas cosas, ¿no? Agarraban la Biblia también. Y empezaban a orar, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, la gente ya se había ido y ellos seguían orando. Y llegó eran las 1 de la mañana y el endemoniado estaba sentado, lo habían sentado ahí, estaba la familia, estaba el pastor, la pastora, sí, su esposa, perdón, del pastor. Una cosita antes que se me vaya a olvidar. Pastor y la esposa del pastor, no pastora. ¿Ya? Antes que se me olvide, pastor y la esposa del pastor, no es pastora, porque si no, diríamos, el hermano es evangelista y su esposa también es la evangelista. ¿Me entiende? O si no, diríamos, el hermano es maestro y su esposa es maestra. Y no es así. No sé si me estoy dejando entender. ¿Sí? Yo soy ingeniero y mi esposa no va a ser ingeniera. ¿Okay? No es lo mismo. La esposa del pastor, pero eso ya lo voy a dar en una enseñanza con la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La 1 de la mañana y los evangelistas se sacaron la corbata y cansados le dicen al pastor: ¿sabe qué, pastor? Estos demonios están muy fuertes, no quieren salir. Déjame y yo voy a ir a la esquina a comprarme una gaseosa porque tengo mucho calor, ¿sí? Y el pastor le quedó mirando y el endemoniado que estaba sentado volteó, lo miró y le dice: para mí me traes una cerveza, le dice el endemoniado. Imagínense, una vergüenza. El endemoniado se estaba burlando de estos evangelistas. Tomar el nombre de Dios en vano también conlleva eso, ¿me entiende? El querer aparentar lo que uno no es, el decir yo soy evangélico y no portarse como tal.
Usted está tomando, usted dice, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, y no nos comportamos como hijos de Dios. Usted está tomando el nombre de Dios en vano. Por la culpa de nosotros hay mucha gente que empieza a hablar y empieza a murmurar, ¿o no es así? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. El tomar el nombre de Dios en vano no es solamente jurar, va más allá el tomar el nombre de Dios en vano. Y aquí uno de sus mandamientos es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estos evangelistas decían: en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Y los demonios nunca se fueron. Nunca. ¿Usted entiende? No sé si me estoy dejando entender. Una vergüenza. No pudieron botar estos demonios de esa persona, de ese joven. ¿Por qué? Tomando el nombre de Dios en vano, simulando que en ellos había poder. Si yo no estoy apto para orar por un demoniado, simplemente yo no puedo ir, pues, hermano. ¿Me entiende? Si usted no está en oración y en comunión con Dios y me vienen a decir, ¿sabe qué? Vaya a orar. Y si yo sé que no estoy en presencia de Dios, no tengo comunión con Dios, ¿sí? Y no tengo la unción de Dios, yo no puedo ir a orar entonces, pues, hermano. No se puede, porque usted estaría dejando en vergüenza el evangelio. Pero eso no quiere decir que usted no, como yo no hago eso, yo no voy a ir. Usted tiene el deber de estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos el deber de estar en comunión con Dios. Cuando usted le dice, ¿sabe qué? Hermana, usted viene aquí adelante y usted va a predicar. Usted tiene que estar preparada para eso. Usted tiene que, hermano, usted va a salir a cantar. Usted tiene que estar preparado para eso. Usted va a dirigir la oración. Usted tiene que estar preparado para ello. ¿Me entiende? Usted tiene que estar preparada para todo. Usted no siempre todos los días va a estar siempre en la banca. Usted tiene que prepararse. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que usted, hermano, empiece a, hermano, a ensaltar al Dios del cual usted dice que usted ama y usted cree. No puede tomar el nombre de Dios en vano siempre. Verso 8. Y este es un verso muy controversial para mucha gente. El día de reposo. La vez pasada enseñé sobre esto, a ver si se acuerdan. El día de reposo, ¿cuándo es? ¿El sábado o el domingo? ¿Sábado o domingo? A ver, hermanitos, tenemos muchos años en la iglesia. ¿Cuándo es el día de reposo? Algunos lo celebran el sábado, otros dicen que es el domingo. ¿Sábado o domingo? Los evangélicos dicen que es el domingo. ¿Pero qué dice la Biblia? El día de reposo es el sábado, no el domingo. Y yo se lo pruebo. Está en la Biblia, dice el Sabbat. ¿Sí? Está en la Biblia. Ahora, los adventistas guardan el sábado. Los evangélicos, los pentecostales guardan el domingo. Los católicos no guardan ningún día, los católicos, pero dicen que guardan el domingo ellos. Pero sin embargo, ¿cuándo se cambió el sábado por el domingo? Siempre el día de reposo ha sido el sábado, ¿sí? Siempre. Pero lamentablemente con la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica entró en vigencia el año 300, después que Cristo muere, el año 300, ¿sí? Es cambiado, ¿sí? Del sábado por el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo, escuche bien, los domingos, los paganos celebraban el culto al sol, el culto al dios sol. Y como los sacerdotes, sí, que eran antes adoradores de dioses paganos, cambiaron sus vestiduras, se pusieron vestiduras cristianas, ellos querían cambiar el sábado por el domingo. Y ellos dijeron, como Cristo resucitó un domingo, entonces vamos a cambiar ese día, que no es el sábado, que sea el domingo. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que hay mucha gente que se pelea por esto. ¿Sí? Pelean, dicen, porque es el sábado que tenemos que guardar, dicen los adventistas, y algunos evangélicos dicen que es el domingo. Pero sin embargo, la Biblia dice lo siguiente. Cristo, mire, Cristo no guardó el sábado. Los apóstoles tampoco guardaron el día de reposo. Cuando vinieron los fariseos a preguntarle a Cristo y le dijeron, ¿por qué tus discípulos recogen espigas el día de reposo? Cristo le responde y le dice, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos,
Todos los días, ¿me entiende? Todos los días Cristo predicaba. Todos los días Cristo hacía milagros, salía a hacer la voluntad de su Padre. Cristo dijo, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Si usted va al libro de Hechos, los judíos querían que los cristianos también guarden los mandamientos y el sábado. Y hubo una discusión en la iglesia primitiva. ¿Qué hicieron los que estaban a cargo? Que era Juan, Pedro y Santiago, las tres pilares de la iglesia. Cuando ellos quedaron al mando, después que Cristo partió, hubo una pelea. Entonces ellos ¿qué hicieron? Ellos ayunaron y oraron, ¿sí? Y el Espíritu Santo vino y habló. Y los apóstoles dijeron lo siguiente: basta, ¿sí? Basta para la iglesia en abstenerse de 4 cosas: el comer ahogado, el comer la sangre, ¿sí? Y el adulterio también, creo, y la fornicación. De esas 4 cosas decía que nosotros debemos abstenerse, pero no circuncidarse, ni guardar el sábado ni el domingo. ¿Por qué? Porque si usted averigua, usted va a encontrar que los apóstoles todos los días se consagraban. Para nosotros, ¿sí? No es que ni el sábado, no es ni el domingo. Para nosotros todos los días usted tiene el deber de consagrarse para Dios y trabajar para Dios, y recordar que todos los días estar uno preparado para que cuando Cristo venga. O sea, no, usted no va a estar peleando por el sábado o el domingo, porque hay gente que hasta se han, hermano, ido a las manos por discutir este día. ¿Me entiende? Cristo dijo claramente que todos los días Él y su Padre trabajaban. Así es que el sábado o el domingo no es cuestión. Aquí es que todos los días, ¿me entiende? Usted tiene el deber de servirle a Dios. Todos los días usted tiene el deber de tener comunión con Dios. Todos los días tiene el deber en su cabeza de tener presente, ¿me entiende? Que usted tiene que honrar a Dios. Porque ¿qué es el día de reposo? El día de reposo es tener comunicación con Dios, ¿me entiende? Ese es el día de reposo, estar adorando a Dios. Y todos los días el cristiano tiene el deber de eso. Cristo mandó que todos los días nosotros debemos orar, que todos los días nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Así es que ni sábado ni domingo, hermano, todos los días. Sí, todos los días usted debe recordar que Cristo nació. Todos los días usted debe recordar que Cristo fue crucificado por usted. Todos los días, no solamente el 25 de diciembre, no solamente la Semana Santa, ¿me entiende? Todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo, ¿me entiende? Hemos nacido de nuevo. Aquí la Biblia manda, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Me entiende? Nosotros no nos hemos olvidado del día de reposo. Para nosotros todos nuestros días, ¿me entiende? Nos acordamos de Dios, al igual que Cristo lo hizo, al igual que sus apóstoles lo hicieron. Aquel que quiere pelear por el sábado y domingo, ese es problema de él. Cristo no nos ha mandado a pelear, ¿me entiende? Cristo nos ha mandado a escudriñar su palabra y a hacer lo que Él nos manda en la Biblia. Así que téngalo siempre presente. Ahora, ¿por qué surge el día de reposo? La respuesta está en el verso 11. Ahí habla que Jehová en 6 días Él hizo todas las cosas y al 7º día descansó. Por eso mandó Él, ¿me entiende?, a Israel que se acordaran de un día guardar, sí, de un día guardarse para Él. La iglesia tiene mayor recompensa. Israel no va a ir al cielo, la iglesia sí va a ir al cielo, y nosotros no es un día, hermano, ¿sí? Porque la gente fácil, ¿no? Los adventistas, los sábados se llena su iglesia, pero vaya a verlo entre semana. Y algunos parecen adventistas, ¿no? Que solamente vienen los sábados, otros vienen los lunes, otros vienen los martes, otros son dominicales, otros son sabáticos, que escogen los días para servir a Dios, cuando nosotros comemos todos los días. ¿O no es así? Todos los días para nosotros debemos acordarnos que Dios existe, ¿me entiende? Y el día de reposo usted no tiene por qué estar peleándolo. Todos los días para nosotros es el día de reposo. Y eso está escrito en el libro de Hechos. Yo lo he enseñado, he dado la prédica, sí, está en internet. Busque las enseñanzas, ahí está. Habla Hechos claramente. Cuando hay esta discusión, el Espíritu Santo habla y los apóstoles enseñan esto. 4 cosas solamente se le prohíbe a la iglesia abstenerse, ¿sí? Y no el circuncidar. Es por lo que nosotros no nos circuncidamos. Si no, nosotros nos circuncidáramos también. Nosotros nos circuncidamos. Ahora, hay gente que quiere guardar, ¿no?, parte de la ley y luego andar en la gracia.
la Biblia dice que aquel que quiere guardar la ley, sí, tiene que guardarla completamente, porque si no se hace cargador de todo. Pero bueno, sigamos. Verso 12. Verso 12. El quinto mandamiento. El quinto mandamiento es el siguiente: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se alarguen en la tierra, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora escuche. Usted recuerda la enseñanza que dio el pastor la vez pasada, el testimonio que dio de este jovencito que trataba mal a su padre en público y le trataba como cualquier cosa, le gritaba a su padre, y al siguiente día le encontraron muerto con 6 balazos encima de su techo, estaba pudriéndose, ¿sí? Mire, este mandamiento es un mandamiento grave, es un mandamiento muy delicado que los jóvenes, ¿sí?, en el mundo no tienen en cuenta. ¿Por qué usted cree que los pandilleros, ¿sí?, mueren jóvenes? Jóvenes los matan. ¿Por qué? Porque no honran a su padre y no honran a su madre. ¿Cuál es la promesa cuando uno honra al padre y honra a la madre? La promesa es la siguiente: que Dios alargará nuestros días. Esa es la promesa. Eso está escrito en Efesios también claramente. Habla Efesios capítulo 6, sí, que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? Aquel que honra a padre y madre, o sea, aquel que lo respeta, aquel que le obedece, aquel que siempre está acordándose de ellos, está con ellos siempre, es aquella persona, ¿me entiende?, que Dios le promete alargar sus días. Pero hay gente que no lo hace, ¿sí? La mayoría de los jovencitos están en la cárcel, ¿sí?, están en problemas, algunos ya están muertos porque nunca honraron a su padre, nunca honraron a su madre, fueron desobedientes, nunca se sujetaron a ellos. Y a todos los que nos escuchan, ¿sí?, a todos los que nos van a escuchar, recuerde, si a usted le va mal en la vida, es porque usted no ha honrado a su padre y a su madre. Y si usted está enfermo, es porque usted no ha honrado a su padre y a su madre. Es un mandamiento. Mientras están con vida, hay que honrarlos. Mientras están con vida, hay que respetarlos, hay que amarlos. No solamente acordarse del día del padre, no solamente acordarse del día porque la gente es así, ¿no? El día del padre y el día de la madre son los únicos días que uno se acuerda de su padre y de su madre. Luego brillan por su ausencia, porque es la verdad, ¿entiendes? Hay gente que es así, ¿no? Por los días nada más, y ni siquiera lo honra, porque van ese día es cuando más, la gente más toma, más se embriaga, más se emborracha. ¿No es así? ¿Sí? ¿Qué? ¿Usted cree que está honrando a su padre? Y luego la madre está saliendo: hijito, no te pelees, tremenda pelea, el borracho hace una pelea, se están peleando ahí, y la madre, en vez de honrarla, sale, hermano, llorando por su hijo que lo van a matar. Es así, hermano, es así. El mundo está perdido, y eso está en la Biblia. No me extraña, porque eso está en la Biblia. La Biblia dice que van a hacer más lo que se pierden. El mundo está perdido, hermano. Sexto, no matarás. Ese mandamiento, acá hay gente que dice: no, los mandamientos son para el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Y estamos en la gracia, dicen: ¿cuál gracia? O sea, si aquí dice no matarás, o sea que ahora que estamos en la gracia sí podemos matar. No se puede, pues. Los mandamientos son eternos de Dios. No matarás. No matarás, dice. No cometerás adulterio. Sí. No cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? El tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa. Ese es un mandamiento que Dios nos está dando. Sí, es un mandamiento para todos nosotros. Todos nosotros, los varones y las mujeres, tenemos que tener en cuenta siempre eso. ¿Sí? Tiene que haber temor de Dios en nuestros corazones. Temor de Dios, porque si no hay temor, hermano, estamos fritos. No hurtarás, o sea, no robarás. No robarás. ¿Sí? No robarás. Y eso, ¿sí? Hay mucha gente que dice: bueno, yo nunca he robado. Nunca he robado. Pero hay gente que se trae las cosas de su trabajo a su casa sin que se lo hayan dado. Pero nadie lo usa. Eso es hurtar. ¿Sí? Eso es hurtar. No se puede hacer eso. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
¿Qué quiere decir eso? Que hay gente, o sea, está hablando aquí de las mentiras. A ver, aquí hay alguien que le gusta la mentira, que le gusta el chisme. No hay aquí nadie, ¿verdad? Aquí nadie es chismoso, nadie. Aquí la Biblia dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es un pecado gravísimo. Sí, porque el hablar un falso testimonio, hablar cosas que no son ciertas, el estar haciendo eso, ¿me entiendes? Es un pecado grave delante de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Proverbios y Salmos. Vamos a ver la maldición que viene sobre su vida y sobre su familia. Eso está en la Biblia. Proverbios y Salmos hablan sobre eso. La maldición de aquellas personas que le están en el chisme, están hablando falso en contra de su prójimo. Eso es un pecado grave. Por eso que Dios lo prohíbe tajantemente. No, el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada. Ahora escuche. El codiciar es algo que hay veces que nosotros no nos damos cuenta y a veces la codicia entra en nuestros corazones. Y eso hablo a la iglesia. Escuchen, hay gente que codicia y no se da cuenta. Y la codicia no es agradable delante de Dios. ¿Cómo es la codicia? Aquí dice claramente y nos da un ejemplo. Si nos da ejemplo. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, ve que llega a una casa de una amiga, de un amigo, de una hermana, un hermano, y ve que, qué sé yo, que su casa es bonita, ¿no? Que tiene piso de cerámica, de qué sé yo, de porcelanato, y todo está bonito, ¿no? Y a veces la gente empieza en su corazón, ¿cómo quisiera yo tener eso? Yo quisiera que mi casa sea así. Y no se da cuenta que empieza a caer en la codicia. Y la codicia es un pecado peligroso. Porque la codicia, ¿me entiende? Es un pecado bien bajito, o sea, bien disimulado, que va entrando en el corazón y uno no se da cuenta. Muchos de nosotros, hasta los ministros, ni siquiera se dan cuenta que va entrando en el corazón y la codicia empieza a abrir, ¿me entiende?, las puertas para que otros pecados empiecen a ingresar. Uno no puede codiciar las cosas de los demás. Si cuando alguien tiene una cosa, uno tiene que sentirse contento porque Dios le ha dado al hermano, a la hermana, a su amigo, a su vecino, eso. Dios le ha permitido que él tenga eso. Y uno no puede decir, bueno, hay gente que dice, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿verdad? Hay un dicho así, ¿no? Pero, o sea, eso es codiciar. Eso es codiciar. Hay gente que codicia y dice, ve que la esposa es amable con el esposo y algunos dicen, ¿cómo fuera mi esposa así? Eso es codicia. ¿Sí? Empiezan a envidiarlo. La envidia y la codicia van juntos. ¿Sí? Son primos hermanos, son pecados que van de la mano. Empiezan a celar. Eso es grave delante de Dios. Recuerda lo que escuche, lo que le digo. La codicia, la envidia son pecados, ¿me entiende?, que uno muchas veces no se da cuenta, que entran sigilosamente. Por eso que está el último, es el último de los mandamientos que Dios da. En escala de gravedad está el último. Es algo que a veces nosotros, ¿me entiende?, empieza a entrar en el corazón. ¿Sí? Y a veces me ha pasado, y yo se lo digo, ¿me entiende? A veces uno pasa y uno no se da cuenta, ¿me entiende? Y cuando tú oras y no pasa nada, tú te das cuenta que algo está interfiriendo en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y muchas veces es porque la codicia está entrando en nuestro corazón. Y la codicia no nos va a permitir que Dios oiga nuestras oraciones. La codicia es muy peligroso. No puedes desear tener lo que las otras personas tienen, ¿me entiendes? Tú debes alegrarte. Si esa persona tiene, alégrate. Y tú ora y espera. Si Dios te da, perfecto. Si no, pues entonces aprende a contentarte. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme, sí, en lo mucho y en lo poco. Dijo Pablo. Por eso que Dios lo da en mandamiento. Muy bien, continuamos entonces. Vayamos ahora sí a la segunda enseñanza. Rápidamente, nos queda poco tiempo. Los 10 mandamientos. Recuerde que nos han pasado de moda, hermanito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca pasa de moda, hermano. La Biblia dice que las palabras del cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasa. ¿Me entienden? Nosotros pasamos, la palabra de Dios no pasa.
Aunque los falsos apóstoles digan que eso es del Antiguo Testamento, ese es el problema de ellos. La palabra de Dios no pasa. Ahora escuche. El terror del pueblo. Verso 18. Lea conmigo. Escuche. Dice lo siguiente. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora escuche lo que le voy a enseñar. Mire, si usted ha estado en las otras enseñanzas, usted debe saber lo siguiente: que los mandamientos que nosotros leemos, todo Israel lo escuchó. Escuche, Israel tuvo el privilegio de escuchar audiblemente hablar a Dios, y eso se le ha demostrado en las enseñanzas anteriores. Está ahí. La Biblia dice que todo el pueblo escuchaba. Hablaba a Dios con estruendo, ¿me entiende? El Sinaí temblaba, Israel estaba abajo en las faldas del Sinaí y ellos escuchaban. Y ahí, es más, lo vuelve a resaltar, dice que ellos temblaron y le pidieron a Moisés que por favor, que Dios hablara solamente con Moisés y Moisés le dijera a ellos, porque tenían miedo de morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que delante de Dios tiembla la tierra. Ellos temblaban, tenían miedo, y es por eso, mire, así, escuche, esa es una manera de discernir cuando Dios nos habla a veces en la oración. Cuando nosotros pasamos acá adelante a orar y se empieza a manifestar el Espíritu, una de las señales que debemos para saber que es Dios, porque hay veces es el diablo y hay veces es la carne, porque hay gente que le gusta hablar en su carne. Para saber que cuando Dios habla, cuando el Espíritu habla, ¿me entiende? Existe temor. Cuando Dios se manifiesta, ¿me entiende? Tú sientes, ¿me entiende? La presencia de Dios se siente, hermano. ¿Sí? La presencia de Dios se siente. Tú no puedes resistir la presencia de Dios. Cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo habla, uno no puede resistirse, hermano. Es más, la Biblia dice que los apóstoles, cuando Dios habló, cayeron al suelo. ¿No dice la Biblia acaso que cuando Cristo le habló a Pablo, él cayó al suelo? No dice cuando Cristo se le presentó a Juan en el Apocalipsis, no dice que Juan dice que no podía sostenerse y cayó al suelo, su cara con rostro al suelo. No se puede resistir, hermano. Cuando la presencia de Dios está, nadie lo puede, aunque sea incrédulo, aunque su corazón esté duro, no se puede resistir a la presencia de Dios. Esa es una manera de saber cuando Dios está en el asunto y cuando Dios no está. Es por eso que Biblia, pues, hermano. ¿Cómo tú sabes cuando es Dios y no es Dios? Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Mire, la Biblia dice que el pueblo temblaba. ¿Sí? Es más, verso 21, y le voy a pedir que lo lea conmigo, por favor, verso 21. Lea, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó ¿a dónde? A ver, léalo fuerte. ¿A dónde? A la oscuridad. ¿Quién estaba en la oscuridad? Dice. Ahora escucha, y le voy a dar otra enseñanza muy importante. Escucha. La gente dice, mire, hay enseñanzas, escuche, en las iglesias, no digo en esta, en la mayoría de iglesias, enseñanzas que no están respaldadas en la Biblia, enseñanzas de hombres, enseñanzas que han sido transmitidas de generación en generación, pero como a la gente no le gusta leer la Biblia, no van a la Biblia y lo investigan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mire, ahí dice que Dios estaba ¿dónde? Pero si Dios es luz, ¿sí o no? ¿Cómo Dios va a estar en la oscuridad? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, miren, yo le voy a enseñar algo, pero yo quiero que usted esté atento, no se duerma. ¿Sí? Porque si usted se duerme, usted no está recibiendo ninguna bendición. Miren, le voy a hacer otro ejemplo. Hay gente que dice, cuando estamos en la oración y se siente caliente, ¿sí? Es de Dios, dicen, hermano. Pero cuando se siente frío, es del diablo.
¿Usted ha escuchado eso o no ha escuchado? ¿Ha escuchado eso o no ha escuchado? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dice usted? Le pongo un ejemplo. Mire, la vez pasada, ya eso ha sido hace varios tiempos, ya unos años, escuché un testimonio que me impactó. Hubo una hermana que tenía años en la iglesia, se había convertido, sí, y la hermana, hermano, entró con todos, como con nosotros, ¿no? Cuando uno se convierte, entra con todo el amor, con todo el gozo. Oraba, ayunaba, empezaba a leer la Biblia, se leyó la Biblia, hermano, leía todos los días la Biblia, la hermana, y estaba en el templo. Hasta que un día vino un evangelista a la iglesia. Llegó el evangelista, presentó su carta y todas sus recomendaciones. Y el pastor, es que por eso yo siempre digo, la carta de recomendación, eso no tiene nada que ver. Porque los falsos andan con todos esos documentos. ¿Cómo se discierne cuando alguien es de Dios? Es cuando tú estás en oración. ¿Me entiendes? Cuando uno está en oración, la vez pasada me acuerdo yo hace ya 2 años, 3 años creo que fui a Casma. Me estaban mandando a Casma, a la obra en Casma. Y yo llegué, empecé a orar, estaba orando temprano en la iglesia. Y luego llegaron los hermanos y llegó un ministro, supuesto evangelista, pastor evangelista, porque hay gente que es así, ¿no? Pastor evangelista, dice. Como los ministerios son juntos ahora, pastor evangelista. Y llegó y sentó antes que empezamos el culto y empezamos a hablar y me decía, hermano, qué bueno que estés aquí. Él pensaba que yo era el pastor. Yo no le había dicho nada. Y me decía, qué bueno, hermano, Dios me ha traído y yo he venido de la sierra, vengo de la sierra predicando y Dios me está usando, decía. Y sacó su tarjeta y empezó a decir, ahora qué bueno, siempre es bueno escuchar nuevos mensajes. Me decía, hermano, a veces es bueno descansar para que también usted escuche el mensaje. Y yo seguía escuchando. Empezamos el servicio. Le dije, hermana, ¿sabe qué usted va a dirigir? Y voy a predicar yo, le dije. El pastor estaba sentado. No le dejé predicar, hermano, no le dejé subir al altar. No le dejé subir al altar porque Dios no me dijo que le dejara subir al altar. A mí no me sirve los reconocimientos o lo que la gente me diga. Tú debes aprender a saber discernir, ¿sí? Porque por eso que Dios nos dice que nosotros hay que aprender a discernir cuando alguien está bien delante de Dios y cuando alguien no está bien. Y eso, ¿me entiende? Lo puede saber cualquier persona que ora. Si usted ora, usted va a sentir en el Espíritu, ¿me entiende? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Se quedó con las ganas de predicar. No le dejé predicar. Ahora, le cuento la historia de esta hermana. Esta hermana ferviente, años en la iglesia, leía toda la Biblia todos los días, ayunaba, estaba, no se perdía. Llegó el momento que llegó este evangelista a la iglesia, el pastor lo dejó pasar adelante, subió, y llegó el momento, dio una tremenda palabra, y la gente estaba contenta, y pasó el momento de la administración. Empezó a ministrar, cuando la hermana dice que estaba adelante, el evangelista va y le pone la mano en la cabeza. Sí, y dice que ella siente, porque ella cuenta el testimonio, dice que ella siente que sintió que una bola de fuego entró por su cabeza así y lo sacudió como electricidad y cayó al suelo. Y ya no más se acuerda la hermana. Se levantó luego después, dice, lo levantaron, acabó y todo hasta ahí normal, ¿verdad? Ella sintió la llama de fuego, el calor, dice, sintió un tremendo calor y la llama de fuego. Entonces, al otro día, pasó el día todo normal, ¿no? Y ella siempre le gustaba escuchar la música, dice, en su casa aprendía haciendo sus quehaceres, aprendía la música cristiana, pero ese día como que no sentía escuchar música. Ella tenía costumbre todas las tardes, de las 5 de la tarde a 6, lecturar 1 hora su Biblia. Y como que agarró su Biblia y empezó a leer y dice que se durmió. Nunca le había pasado. Y pasaron los días y luego ya se le hizo costumbre. Todos los días cuando empezaba a abrir la Biblia, iba a leerla, se dormía. Y cuando ella ya como que se puso sospechosa, y un día, ella llegó a las 5 de la tarde, miró su Biblia que estaba ahí en su sala, y la quedó mirando, y como que no, dice que como si alguien la agarraba para que no vaya y coja su Biblia. Entonces, ella hace el esfuerzo, va y agarra su Biblia,
lo abre su Biblia y empieza a leer. Y cuando dice que sus manos se mueven, hermana, solas, se mueven sus manos y empieza a romper la Biblia y la botó. Ella cuenta eso. Y ella se asustó, ella reaccionó, dijo: esto no está bien. Ella fue a ver al pastor. El pastor trajo a los ancianos de la iglesia y empezaron a orar. Empezaron a orar. Y en esa oración, Dios toma el vaso, había un vaso, Dios toma el vaso y le habla. Que ese fuego que esa mujer había sentido, de ese evangelista, no fue el Espíritu Santo. Fue un demonio que había entrado a través de este calor al cuerpo de esta mujer. Y la mujer ella vomitó, ¿me entiende? En esa oración, botó el demonio, porque el demonio habló por la boca de esta mujer cuando empezaron a orar. Estaba con un espíritu inmundo que se le había metido a causa de este supuesto evangelista, que por cierto estaba en pecado y predicaba. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar? El que me diga a mí que cuando se siente calor es de Dios y que cuando se siente frío es del diablo, usted no le va a poder probar en la Biblia. Y se lo reto. Es más, la Biblia dice, cuando Dios se le presentó a Elías, se le presentó en un silbido apacible, en un viento fresco, no en calor. ¿Lo ha leído? Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, el que alguien diga, a ver, no, es imposible. Dios es luz y no puede estar en la oscuridad. Alguien me dijo, en el infierno está el diablo. Dios no puede estar en el infierno. Estás equivocado, le dije. Dios está en el infierno, Dios está en el cielo, Dios está aquí, Dios está allá. Dios está ahí, dice que Dios estaba en la oscuridad. De en medio de la oscuridad, Dios lo llamó, porque Dios está en todo sitio y Él se manifiesta como a Él se le place, ¿me entiende? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, ¿me entiende? El decir que cuando se siente calor o cuando se siente frío es una cosa o la otra, eso no tiene sentido. Alguien me quiso enseñar eso, le digo, pruébame en la Biblia. Porque aquí no es lo que a ti te haya enseñado tu pastor o un evangelista te haya dicho, aquí es lo que la Biblia dice, ¿me entiendes? Y hay que tener en cuenta eso. Sí, hay que tener en cuenta lo que la gente dice, hay que siempre llevarlo a lo que la Biblia dice, siempre. O sea, hay varias enseñanzas que a veces no están en la Biblia y solamente son creencias o son cosas que uno quiere enseñar, pero no tienen respaldo bíblico. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, no lo olvide, ¿sí? Tenga mucho, pero mucho cuidado con eso. Ahora, verso 24. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre el holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Rápidamente, ya nos ganó la hora. La Biblia dice que mandó al pueblo de Israel que deberíamos levantar un altar para Él. Y los israelitas deberían sacrificar sobre Él holocausto. Nosotros, sí, no sacrificamos holocausto. Nosotros levantamos un altar, pero de oración. No sé si usted entiende. Un altar en el cual usted va a orar en su aposento. Sí, un altar de oración a Dios. Los israelitas, holocausto. Nosotros, altar de oración. Verso 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahora, y con eso termino, otra enseñanza muy interesante. Mire, pregunto, ¿cómo era la vestimenta de los sacerdotes? ¿Cómo era la vestimenta que Jesús usaba? ¿Era pantalón? ¿Era short? ¿Cuál era la vestimenta que usaba Jesús, que usaban los sacerdotes? ¿Era falda? No era.
era como una especie de bata vestido que iba hasta los talones, ¿sí? Largo. Y ahí dice, le avisaban los sacerdotes que el que iba a subir a su altar, o sea, a predicar, ¿sí? No debería hacerlo. ¿Por qué? Porque si él subía, como era vestido, se iba a ver por debajo. Y eso lo mandó el mismo Dios. La vestimenta de Cristo, ¿sí? Eran vestiduras largas hasta los talones. Ahora, aquí hay algo muy peculiar. Una vez hubo una discusión, yo recuerdo muy bien, antes que sea evangélico, entre dos maestros de dos iglesias diferentes. Yo lo escuché, yo no sabía nada de Biblia. Y uno le decía al otro, no, que ahora, usted no se le puede prohibir a las mujeres usar pantalón, porque si el mismo Jesús usaba vestidos largas, y es más, ponía el ejemplo, los escoceses, usted sabe que en Escocia los hombres usan faldas. Ahora él le decía, entonces los escoceses, Dios los va a matar a todos ellos porque ellos usan falda, y es su tradición de ellos el usar falda. Y empezó la discusión entre los dos maestros de esas iglesias, y los dos se molestaron, empezaron a reñir y se molestaron los dos, y quedó mal la discusión. Y yo les escuché. Ahora, cuando yo empecé a escudriñar la Biblia, y me topé con este texto y los demás textos que yo ya he enseñado acerca de la vestimenta del hombre y de la mujer, si alguna vez a usted le toca hablar con estas personas que empiezan a poner pretextos, es decir, que si Jesús usaba falda, decían ellos, porque Jesús nunca usó falda, y es más, la Biblia claramente dice, prohíbe Deuteronomio, que el hombre no vestirá como mujer ni la mujer vestirá como hombre. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? En aquel tiempo, tanto las mujeres como los hombres usaban túnicas largas hasta abajo, mujeres y hombres, ¿ok? Era la costumbre. ¿Estamos? Era la costumbre, pero había una diferencia entre la túnica de la mujer y la túnica del varón, había una diferencia. Ahora, ¿qué pasa con los escoceses? Este maestro no se ha enterado que no todos los escoceses usan faldas. Los escoceses también usan ahora pantalones, ¿me entiende? Y solamente son raros los escoceses que usan faldas, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es una tradición que se ha ido perdiendo, y es tradición, y las tradiciones no tienen nada que ver con la Biblia. Ahora, el pantalón fue hecho para los hombres. Usted busque en historia, ¿por qué nosotros usamos? Alguien me dijo, pero tú no puedes probar que el pantalón es bíblico, porque el pantalón no está en la Biblia, y la Biblia no habla, en ninguna parte habla pantalón. La Biblia solamente habla que vestirá como hombre o vestirá como mujer. Pero la Biblia también nos da sabiduría y entendimiento. Dios estaba diciendo, lo que es vestimenta del hombre, la mujer no debe vestirse, ¿me entiende? Eso es lo que Dios enseñó en la Biblia. Siempre Dios enseñó eso en la Biblia. Lo que el hombre se viste, no debe vestirse la mujer. Y el pantalón no fue hecho para las mujeres, el pantalón fue hecho para los varones. ¿Cuándo fue la primera mujer? Y eso se lo demuestro con historia, y eso es algo probado. La primera mujer que usó pantalón fue una cubana, atea, satanista, la quien provocó la revolución de la mujer. Una mujer que hablaba en contra de Dios y que decía que no era posible que el machismo existiera, cuando no es machismo, cuando la Biblia manda claramente que la mujer no debe vestir como hombre, porque la vestimenta del hombre es el pantalón, ¿me entiende? Y ahí, ahora, ¿qué pasa si un maestro me saca este texto? Este texto dice claramente que los sacerdotes no deberían, ¿me entiendes?, subir a un altar, porque ellos usaban túnicas largas, y si ellos subían desde abajo, el pueblo iba a ver su desnudez, y eso era pecado. El que la gente vea tu desnudez es pecado. El único que puede ver tu desnudez es tu esposo o tu esposa. Eso está escrito en la Biblia, ¿me entiendes? Entonces no hay que confundir, ¿me entiendes?, el que los escoceses usan falda y que es cuestión de tradición. No, aquí no es cuestión de tradición. Aquí es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia manda. Que ellos lo entiendan mal y que la gente lo interprete mal, ese es su problema.
pero Dios sí manda lo que está escrito en la Biblia. Nos ponemos en pie y vamos a glorificar fuertemente a Dios, y con esto dejamos la enseñanza hasta el día de hoy. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.